¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo y a la vez no tienes nada? Que has alcanzado el éxito, el dinero, la posición que todos admiran, pero cuando te acuestas por la noche, ¿sientes ese profundo vacío que nada parece llenar? Si es así, esta historia de hoy es para ti. Vida sobrenatural, fe en el propósito claro, su presencia ilumina, vida sobrenatural. Bienvenidos nuevamente a Zoe Podcast, en este especial de historias de encuentros con Jesús. Aquí yo quiero explorar aquellos momentos que cambiaron la historia de personas comunes y corrientes, como tú y como yo, y que también pueden cambiar la tuya. Quiero viajar para iniciar en este espacio a esa bulliciosa ciudad de Jericó, para conocer a un hombre que a los ojos del mundo era un triunfador, pero en su interior estaba desesperado por algo más. Y esta es la historia de Zaqueo y de cómo pasó del vacío a la plenitud. En primera instancia quiero que entendamos el mundo de Zaqueo. Y para entender a Zaqueo, primero debemos entender el contexto de Jericó. Una ciudad rica, un oasis en un desierto, un importante centro de comercio en la ruta hacia Jerusalén, y por sus puertas pasaban caravanas cargadas de especias, bálsamos y tesoros. Y donde hay dinero, pues hay impuestos. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. Lucas en su evangelio nos presenta de forma muy precisa: Zaqueo era el jefe de los publicanos y era muy rico. No era un simple recaudador de impuestos, era el jefe, el que supervisaba a otros. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, el opresor. Compraban la licencia para cobrar impuestos y luego exigían a su propio pueblo más de lo debido para quedarse con la diferencia. Para la gente de Jericó, Zaqueo no era un hombre de negocios astuto, era un traidor, un ladrón, con protección legal, un pecador público. Imagina sus días. Caminando por las calles de su propia ciudad, la gente se apartaba. Los susurros lo seguían como una sombra. Sus compatriotas lo miraban con odio. Los romanos, con la fría indiferencia hacia una herramienta útil. Tenían una mansión, sí, sirvientes, lujos, la mejor comida, pero amigos de verdad, respeto, una conciencia tranquila. Su riqueza era el muro que lo aislaba de todo y de todos. Y el Evangelio nos da un detalle más, uno que parece casi cruel: era pequeño de estatura. Y quizás esa pequeñez física era solo un reflejo de cómo se sentía por dentro. Pequeño, invisible, a pesar de su riqueza, despreciado. Un hombre atrapado en una jaula de oro, anhelando algo que su dinero no podía comprar. Ser visto, ser aceptado, ser valorado por quien era y no por lo que tenía. Ese era Zaqueo, un hombre con el bolsillo lleno y el alma en bancarrota. Y en esta segunda parte vamos al momento clave, ese encuentro que lo cambió todo. Y entonces, en un día, la rutina de Jericó se rompe. Un hombre está en la boca de todos: Jesús de Nazaret, el maestro, el sanador, está pasando por la ciudad. Zaqueo oye el alboroto y una curiosidad, una necesidad más profunda que él mismo lo impulsa a salir. Quería ver quién era Jesús. Pero había un problema. La multitud era densa y él, como lo menciona Lucas, era pequeño de estatura. No podía ver nada. Imagina esa frustración. El hombre más poderoso de la ciudad, reducido a saltar inútilmente detrás de una muralla de espaldas.
Pero ese día su anhelo fue mucho más grande que su dignidad. Hizo algo que ningún hombre rico y respetable haría. Corrió delante de la multitud y sin pensarlo dos veces se subió a un árbol, un sicomoro, un árbol grande y frondoso, parecido a una higuera, y allí escondido entre las hojas esperó. Solo quería ver. La multitud pasa por debajo de él y de repente Jesús se detiene justo debajo del árbol donde está Zaqueo. Jesús levanta la vista y sus ojos no ven a un traidor, ni a un ladrón, ni a un hombre pequeño escondido. Ven a Zaqueo y lo llama por su nombre. Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Fueron las palabras de Jesús consignadas en el Evangelio de Lucas. El shock debió ser total. No solo lo vio, sino que sabía su nombre y no lo estaba condenando. Quería ir a su casa, a la casa de un pecador, algo que ningún maestro religioso respetable de la época haría, y tal vez de nuestra época tampoco lo haría. Compartir una comida era un signo de aceptación, de comunión, según la tradición, y la multitud, por supuesto, empezó a murmurar: ¿cómo puede ir a casa de un pecador? Pero Zaqueo ya no le importaba la multitud. El hombre que todos despreciaban acababa de ser honrado por la persona que todos admiraban. Eso sí es darle un giro a la historia a la manera de Dios. Así que Zaqueo se bajó del árbol y lleno de alegría recibió a Jesús en su casa. Este encuentro produjo una transformación en la vida de Zaqueo, que es la tercera parte de lo que te quiero hablar. Ahora, no sabemos qué hablaron Jesús y Zaqueo en esa casa, pero lo que sí sabemos es el resultado. El encuentro con la gracia inmerecida provocó un cortocircuito en el alma de Zaqueo. De pie, delante de todos, Zaqueo hizo una declaración pública y no fue una disculpa tímida, fue una transformación radical y explosiva. Y fue con un tono de voz firme. Dice: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he estafado a alguien, le devolveré 4 veces más. Esto es asombroso. Imagínatelo, la ley judía exigía devolverlo robado hasta un 20%. Zaqueo ofreció un 400%. Además, la mitad de todo lo que le quedaba, su corazón antes cerrado por la avaricia, ahora se desbordaba de generosidad. ¿Por qué? Porque por primera vez en su vida Zaqueo se sintió lleno. El vacío que intentó llenar con dinero acababa de ser inundado por la aceptación y el amor de Jesús. Ya no necesitaba el dinero para sentirse valioso. Él era libre. Jesús lo confirmaba con unas palabras que son el corazón de este podcast. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo es mucho más que un relato antiguo, es nuestra historia. Quizás tu árbol no es un sicomoro, sino tu éxito profesional, tu perfeccionismo. Es aquello a lo que te subes para poder ver, pero que a la vez te esconde y te aísla. Quizás no eres bajo de estatura, pero te sientes pequeño, invisible, definido por tus errores pasados o por el desprecio de otras personas. La pregunta que nos deja esta historia es: ¿qué es aquello que anhelas ver, pero la multitud de tus miedos o inseguridades o el qué dirán te lo impide? La buena noticia que te comparto es que el mismo Jesús que pasó por Jericó pasa hoy por tu vida. Él te ve en tu árbol, sabe tu nombre y no espera que bajes y te arregles primero. Él te dice: baja enseguida porque hoy quiero entrar en tu casa, en tu desorden, quiero entrar en tu vacío. Te lo digo de manera personal. Un día Jesús me dijo esto al corazón. Hace más o menos 12 años que mi vida era parecida a la de Zaqueo y Él
Me dijo, yo quiero entrar en tu corazón. Yo se lo negué por 3 años, soy sincero, pero al final me rendí, como Zaqueo. Estaba ya al borde y lo dejé entrar a la casa. Y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. De eso estoy totalmente seguro. Y por eso hoy también tengo el privilegio de poderte compartir en este podcast, poderte hablar de estas historias maravillosas. Y te invito a que te conectes, porque vienen más historias, más episodios con historias interesantes acerca de cómo los encuentros con Jesús cambiaron la historia de personas, cambiaron la vida de personas como tú y como yo. Así que el encuentro de Jesús es una buena noticia, ¿no? El encuentro con Jesús llenó la vida de Zaqueo de propósito y de alegría, y Él quiere hoy hacer lo mismo por ti. Así que hago esta pequeña oración. Señor, gracias por Zaqueo. Y gracias porque en él vemos que no hay vida tan perdida que tu amor no pueda encontrar, ni corazón tan vacío que tu presencia no pueda llenar. Ayúdanos a cada uno a bajar de nuestros árboles del orgullo, del miedo, y a recibirte con alegría en nuestro corazón, en nuestra casa. Amén. Y te doy gracias por acompañarme en este espacio, Zoe Podcast, en este especial de historias de encuentros con Jesús. Así que si esta historia te tocó el corazón, quiero que la compartas. Compártela con tus amigos, compártela con familiares. Invítalos a que se suscriban de manera gratuita ahí a la lista de reproducción en Spotify, Zoe Podcast. Nos consigues también en YouTube como Zoe Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music también nos encuentras. Puedes escucharlos de manera gratuita. Y invitarte a que estés ahí conectado. Invita también a otras personas a que estén conectados. Estamos emitiendo los lunes y los jueves en el podcast, ahí en Spotify. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí conectado conmigo, por apoyar también este maravilloso proyecto de Zoe Podcast. Es un proyecto que me apasiona y que he querido desde mi corazón compartir mis experiencias con Dios y también historias que cambian vidas. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Promesas son realidades. En su amor mi corazón se alinea. Cada día nuevo es un regalo, creciendo en fe, dejando dudas atrás. Sobrenatural, fe en él, propósito claro, su presencia ilumina. Vida sobrenatural, fe en él, propósito claro, su presencia ilumina. Vida sobrenatural, fe en él, propósito claro, su presencia ilumina. Ay.